Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. Y vamos a ver entonces, ya está por ahí conectado el ingeniero Lucio Gutiérrez y le vamos a preguntar de entrada, luego de saludarle, ¿por qué sectores y lineamiento político ideológico piensa correr en estas próximas elecciones? Usted habla de integrar un frente progresista con organizaciones locales, pero enseña a esta altura, ya no van a haber organizaciones locales para integrar tantos frentes progresistas con esas organizaciones. ¿Cómo van a conseguir todos sus apoyos? Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de un saludo a toda esa inmensa teleaudiencia de Radio Universal. Nosotros, desde el año pasado, lanzamos la propuesta del Frente Amplio Patriótico Progresista y pienso que fuimos los primeros en lanzar esa plataforma de unidad nacional del centro hacia la izquierda. En todo caso, pues, conozco que también hay otros frentes progresistas. Ojalá en algún momento podamos conversar, porque en este instante de crisis nacional, de crisis económica, crisis social y fundamentalmente crisis ética, creo que lo más aconsejable es que tratemos de unirnos todos aquellos honestos, honrados, patriotas que queremos un cambio positivo para nuestro país. Ingeniero Gutiérrez, buenos días, de Salud a Licenia Espinel. A tono de broma, decíamos al inicio de este espacio político, para la entrevista de temas políticos, que la actual administración nos ofreció hacer una cirugía mayor contra la corrupción. Y decíamos en a tono de broma que usted nos va a ofrecer un bazucazo contra la corrupción. ¿Cuál es la propuesta nueva que usted tiene ahora con la que aspira a llegar nuevamente a la presidencia de la República? Obviamente que con esa metáfora de utilizar un estuche de un cohete Low que ya no están en uso en el ejército ecuatoriano, dejaron de usarse por los años 80 más o menos en la guerra de Paquilla, para la guerra del Cenepa ya no se utilizaban esos cohetes. Era una metáfora para significar la indignación que tiene el pueblo ecuatoriano. Yo estaba en Guayaquil, recorrí algunos sectores y la gente me decía, Lucio, no solo cadena perpetua, mátales a esos corruptos, fusílales a esos corruptos, el pueblo está indignado. De ahí que nuestra propuesta tiene 3 niveles o 3 puntos. Primero, a través de consulta popular, no enviando a la asamblea porque no van a aprobar y lo van a desfigurar. Tampoco el camino más adecuado es una asamblea constituyente porque se demora mucho tiempo. Entonces, consultándole directamente al pueblo ecuatoriano para aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde se apruebe cadena perpetua para todos los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Igualmente se aprobará un procedimiento expedito para que en el tiempo no mayor a 3 meses el funcionario ladrón vaya preso y devuelva la plata. Si no devuelve la plata, entonces pues todo su entorno familiar preso, para evitar el testaferrismo, para evitar que se burlen del pueblo ecuatoriano como hoy ocurre, porque la plata la ponen a nombre de terceros. Segundo, también deben ir con cadena perpetua los jueces y fiscales corruptos que reciben dinero de los ladrones, los dejan en libertad por falta de pruebas o les ponen penas pequeñitas, cumplen la mitad del tiempo y salen a disfrutar de la plata robada. Mientras que la gente del pueblo, por no tener dinero, ellos sí están presos. También cadena perpetua para los integrantes del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral ya hacen ganar a un candidato por el que el pueblo no votó. Y ahí comienza la corrupción con las obras con sobreprecios, obras con malos materiales, etcétera. También cadena perpetua para los violadores de niños y de niñas y también cadena perpetua para los sicarios y los que cometen crímenes de femicidios. Segundo nivel, aprobar a través de consulta popular la ley de justificación de bienes para que aquellos que tienen, antes de ser políticos, vivían normalmente como cualquiera de nosotros. Salieron de la política y ahora tienen mansiones en Portumbaco, en la provincia del Guayas, mansiones en San Borondón, en la isla Mocolí, tienen mansiones en la playa, departamentos en Miami, tienen yates, tienen avionetas, que justifiquen de dónde sacaron el dinero para comprar
tanto lujo, tanta mansión. Y si no pueden justificar, se le confiscan esos bienes, regresan en beneficio del pueblo ecuatoriano y esos delincuentes presos. Y tercero, recuperar la plata que se robaron. Mire, una de las razones del golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez fue justamente por esto, por lo que publicó el periódico El Universo el 4 de marzo del año 2004, un mes antes del golpe de Estado. Lo que se cobró, dice aquí, se recuperaron hasta esa fecha 251 millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros corruptos y que estaba como cartera incobrable. Y un año después, hasta el año 2005, cuando hubo el golpe de Estado, recuperamos más de 1.000 millones de dólares de la plata que los banqueros corruptos con el feriado bancario se robaron y que ascendió a más de 8.000 millones de dólares. 5 banqueros estuvieron presos en mi gobierno. Luego del golpe de Estado, dado por los generales y los vicealmirantes traidores, los 5 banqueros salieron libres y no se ha vuelto a cobrar un solo dólar de los más de 8.000 que se robaron los banqueros con el feriado bancario, el famoso salvataje bancario y el congelamiento bancario en el año de 1999. Coronel Gutiérrez, ¿por qué no incluir en estas consultas populares que usted plantea cadena perpetua para los políticos que mienten? Porque llegan al poder y luego hacen todo lo contrario de lo que ofrecen en campaña. Ejemplo, este gobierno del presidente Lenín Moreno, a usted mismo, y lo tengo que decir, le acusaron de no cumplir sus ofertas de campaña cuando fue presidente de la República. Por eso el pueblo ecuatoriano salió a la calle y al final terminó sacándolo del Palacio de Gobierno. Entonces sería cadena perpetua para los políticos que mienten al pueblo ecuatoriano y que engañan con demagogia. Por ¿Sí supuesto. se debería plantear esa posibilidad? Por supuesto, pero también cadena perpetua justamente a los que mienten, como le mintieron al Ecuador sobre el gobierno de Lucio Gutiérrez. Miren lo que dice el doctor Alfredo Vergara, que fue superintendente de banco de Rafael Correa. Él escribe: no soy amigo de Lucio Gutiérrez, pero en los 2 años de Lucio Gutiérrez más de 500,000 empleos plenos en el sector privado, que es la generación de empleo más alta de toda la historia del Ecuador. A mí que me juzguen por esto, Como lo dice la Flaxo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez la pobreza se redujo a más del 4% anual, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. Y pregunto, ¿quién es más de izquierda? El que reduce la pobreza, pero en números, no solamente de palabras, o aquel que dice de palabras: soy de izquierda, amo a los pobres, y aumenta la pobreza, como lamentablemente sucedió en el gobierno anterior y sobre todo en el gobierno actual, en donde la pobreza se está incrementando y la corrupción pues está llegando a niveles nunca antes vistos en la historia mundial, no solamente en la historia del Ecuador. Ingeniero Gutiérrez, ¿usted piensa postularse solo? ¿Piensa hacerlo con alianza con otros partidos, por un lado? ¿Y qué opinión le merece que un exintegrante de su tienda política, el señor Balda, también esté aspirando ahora a la presidencia de la República? Bueno, de acuerdo a la Constitución, todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Pero yo lo que le quiero decir al pueblo ecuatoriano, que hoy la crisis es de tal magnitud que el Ecuador no está para experimentos. No podemos arriesgar, ecuatorianos, no podemos estar viendo pues porque es más bonito, porque habla mejor, porque es fotogénico. En este momento tenemos que ver un presidente que garantice honradez, porque si se roban la plata no alcanza para nada. Miren, en el gobierno de Gutiérrez, el precio del petróleo era de apenas $18 en el presupuesto del Estado. Mi presupuesto era de 6.200, 6.300 millones de dólares. Pagábamos al sector público el 29 de cada mes. Logramos reducir la deuda de más de 16.000 millones a cerca de 12.000 millones de dólares. Jamás le castigamos al pueblo con nuevos impuestos y ahorramos 2.500 millones de dólares. Somos el único gobierno que ahorramos dinero. Es decir, ecuatorianos, cuando el presidente no roba la plata alcanza para todo. Cuando se roban la plata, como sucede en el gobierno actual, la plata no alcanza para nada
ni siquiera para pagar los sueldos como le deben, por ejemplo, a Fuerzas Armadas, como le deben a varias dependencias del sector público. Hay algunos maestros que hasta el momento no reciben su salario. 1 mes, 2 meses de atrasos. Así que ese sería el mensaje. Hoy más que nunca necesitamos un presidente con experiencia. Yo cometí errores, por supuesto que cometí errores. De los errores se aprende más que de los aciertos. Y mi compromiso con el país, ahora que tengo mayor experiencia que antes y corrigiendo errores, mi compromiso es hacer las cosas mejor que la primera vez. También recuerden, ecuatorianos, que el único presidente electo por el voto del pueblo ecuatoriano, que estando el gobierno golpista en el poder, regresó al penal a dar la cara, es Lucio Gutiérrez. Porque yo no podía permitir que uno solo de los 3 millones que votaron por mí piensen que Lucio se robó 1 centavo, piensen que Lucio les defraudó. Y creo que esos 3 millones de ecuatorianos deben estar satisfechos de que el gobierno de Lucio Gutiérrez en cifras es el mejor de toda la historia del Ecuador. No hay gobierno desde 1830 hasta el día de hoy que tenga mejores cifras en la parte económica y en la parte social que el gobierno de Lucio Gutiérrez. Ahora, usted seguramente escuchó las declaraciones del señor Guillermo Lasso, que dijo que en 100 minutos resuelve el desastre en que queda el país, porque Moreno le está dejando hecho en soletas al Ecuador. Usted no va a caer en ese juego de demagogia para tratar de captar los votos, porque lo peor que le hace al país es la demagogia de los políticos y de las ofertas electorales. Hay que hablarle con la verdad al pueblo ecuatoriano. Por supuesto que eso es inadmisible, ¿no? Eso es imposible en 100 minutos, en 1 hora 40 minutos solucionar los problemas del Ecuador. En 1 año sí podríamos comenzar a revertir la situación durísima, gravísima en la que se encuentra el Ecuador. Mire, cuando yo me hice cargo de la presidencia de la República, ustedes recordarán lo que decía el expresidente Gustavo Noboa: no voy a dejar la mesa servida. Y efectivamente no dejó la mesa servida. No pagó al sector público 2 meses. No pagó a los municipios y prefecturas prácticamente 2 meses. A Fuerzas Armadas le debían como $200 millones. No pagaron por los servicios de la deuda. El Ecuador no era sujeto de crédito internacional. Y cuando me hice cargo de la presidencia, no había 1 centavo. Y yo tenía que cubrir con el presupuesto para 12 meses, tenía que cubrir 14 meses. Una situación realmente durísima. Sin embargo, nos pusimos a trabajar. El pueblo recordará que yo le dije que el Ecuador era como un enfermo, que había que aplicarle una inyección, un pinchazo, para que el enfermo se recupere y luego pues va a estar gozando de buena salud. Y eso yo le dije al país. E incrementamos el precio de la gasolina por 1 sola vez, de una manera técnica que no afectó al incremento de precios, pero que nos sirvió para ir saliendo con una austeridad, que también eso a la larga fue un error, porque no pude comunicar, porque no publicamos lo que estaba haciendo el gobierno de Lucio Gutiérrez. Por ejemplo, hasta como una medida de solidaridad, yo me bajé el sueldo un 20%, pero nadie se enteró, porque no comunicábamos, no hicimos publicidad. Ese error hemos aprendido, y si el pueblo ecuatoriano me da una segunda oportunidad, y con la bendición de Dios, obviamente que todo lo que haga el segundo gobierno de Lucio Gutiérrez lo vamos a comunicar. Ingeniero, ¿y cuál va a ser su binomio? No nos ha contado. Y yo le había preguntado anteriormente si van solos o van en alianza. Tampoco me respondió. ¿Cuál va a ser su binomio? ¿O va solo en alianza? ¿Cómo va a ser? A ver, estamos listos a ir en alianzas. Justamente hablaba yo del Frente Amplio Patriótico Progresista. Hay algunos movimientos más locales, más provinciales. Hay algún movimiento nacional que se llama Coalición Democrática Nacional. Y así pues también tenemos otros movimientos, por ejemplo en el Guayas, el movimiento Lealtad, hay varias organizaciones de militares en servicio pasivo que también pues se nos han unido, hay organizaciones de mujeres, de jóvenes, pero con una organización política, con un partido político a nivel nacional, a más de conversaciones pues no hemos pasado a una alianza formal. En el tema del candidato a la vicepresidencia, deberá ser una persona igual que yo, honrada, patriota, que ame profundamente al Ecuador
y que esté de acuerdo con las propuestas radicales para extirpar la corrupción como las que acabo de mencionar. Pero ya tiene un nombre, todavía no tiene definido el nombre. Tenemos algunos nombres en carpeta. Yo creo que Máximo, pues, pero yo pienso que posiblemente en las próximas 2 semanas ya tendremos el nombre y lo daremos a conocer al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias al coronel Gutiérrez por haber aceptado esta entrevista. Ya se mueven las frutas y le hemos preguntado justamente a la ciudadanía si conoce cuántos precandidatos a la presidencia hay en el país y nos han contestado que sí, el 10% y que no, el 90%. Ingeniero Gutiérrez, hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy gentil. Muy buenos días. Usted también cuídese, ingeniero, verá que por menos hay gente procesada. Cuidado con la bazuca. Recuerde que hace unos meses a un cantante, a un artista, por tener un arma, un arma que era una antigüedad y lo tenía con fines ornamentales, fue retenido por la fiscalía algunas horas y ahora hay un expresidente que está siendo procesado también por portar armas supuestamente, así es que tenga cuidado, ojo. Así, sí, hay que estar atento. Pero esto no es arma, es un estuche. El cohete Low era un arma descartable o desechable. Se le armaba más o menos de esta manera, dándole en los 2 sentidos, se disparaba el misil antitanque y a eso se convertía en una basura, ¿no? Que no sirve, no se le puede nuevamente rearmar, ¿no? Y es por eso que ya no están en uso en el ejército desde hace, 30 años. Para 1990 ya no teníamos el cohete Low y por eso no se lo utilizó en la guerra del Cenepa. Pero usted sabe, siempre, ¿no? Los detractores, pero ha causado muchos memes sobre la bazuca, ingeniero Gutiérrez. Bueno, muchas gracias, será hasta una próxima. Nos vamos, Liz, porque se nos agotó el tiempo. Sí, nos vamos, nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, ¿no? Igualmente, lo propio. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.